Miran la conferencia, la imagen. Sí, doctor. Hechos de tránsito. Así es. Que el tema de balística no lo vamos a ver. Ya va a llegar su momento, no coman ansias. Si ustedes se dan cuenta, vamos subiendo de acuerdo al programa y vamos viendo primero los traumas y ahí vamos viendo las demás otras lesiones ya con heridas y exposiciones y todo lo que ustedes puedan ver más adelante. Pero vamos paso a paso, no me coman ansias, ¿eh? Porque balística es bonito, pero muy largo y también tiene su grado de complejidad. Vamos a hablar hoy sobre hechos de tránsito, de lo que comúnmente todo mundo le llama como accidentes. La palabra accidentes no se debe expresar, ya que nosotros nunca preveemos un tipo de estas lesiones. Entonces, vamos a decir que es considerable la cantidad de lesiones traumáticas de tipo mecánico, que son producto de hechos de tránsito y que representan las principales causas de incapacidad y de muerte. Si nosotros miramos las estadísticas a nivel nacional, tanto hospitalarias como las que llegan a la morgue, el mayor porcentaje van a ser ocasionadas por hechos de tránsito. ¿Por qué decir el término hechos y no accidentes? La mayoría nos hemos acostumbrado a decir accidentes, pero su palabra normal y lo correcto es decir hechos de tránsito, porque se refiere a un evento, a una colisión, a un atropello que es de manera accidental, que no lo prevemos. Pero en las investigaciones que se han hecho para determinar si es un accidente o es un hecho, nos ha llevado a que la mayoría de estas son homicidios o suicidios y que hay múltiples circunstancias relacionadas a tránsito y vehículos. Cuando hablo vehículos no me refiero al automotor, sino también existe la bicicleta, la motocicleta y todos los aparatos de 2 y 4 ruedas, aunque ahora ya hay de una rueda, ¿verdad? Pero básicamente son 4 y 2 ruedas los que más ocasionan problemas. Entonces, un hecho de tránsito es una colisión, es el atropello, es el volcamiento, la caída de un vehículo en marcha, también motivos que tiene que evaluar y de necesidad una evaluación forense. El médico forense lo va a estudiar en personas vivas. Las lesiones de hechos de tránsito van a estar evaluadas de acuerdo a la gravedad de la lesión, complicación de las secuelas, los cadáveres, los principales objetivos, la determinación de la causa de la muerte y la investigación de probables factores que puedan coadyuvar a un episodio isquémico del corazón o el uso de tóxicos. Que algunas veces puede decir que fue antes el hecho y después fue la isquemia del corazón, y otros casos puede ser primero la isquemia y después el hecho de tránsito. Un automóvil, ustedes pueden ver un hecho de tránsito totalmente aparatoso, destruido el auto. Fallecen tanto el copiloto como el mismo piloto. Otro hecho de tránsito, volcamientos. Un taxi pierde la vida, piloto y copiloto en dicho hecho. Se sucedió contra un camión de bebidas, de bebidas gaseosas. Un hecho famoso en la bajada de Misco, cuando uno viene de Antigua. Múltiples vehículos involucrados por un tráiler que perdió los frenos y fue a impactar contra todos ellos. Hechos en motocicleta.
a gran velocidad por irresponsabilidad muchas veces de los conductores de motocicleta, ¿verdad? A gran velocidad, no usan protección, no usan casco, y es uno de los aparatos que más lesiones ocasionan. Los atropellos también, ¿verdad? Personas que van en la vía pública, caminando en los lugares que no son permitidos y son atropellados por automóviles. ¿Qué influye en estos hechos de tránsito? Vamos a decir que influyen mucho los factores humanos. El manejo desordenado de alta velocidad, conducir un vehículo y al mismo tiempo utilizar el celular es uno de los efectos de las imprudencias que se pueden dar. Conducir a través de las calles en estado de ebriedad o bajo influencia de otras drogas. Dentro de los factores ambientales, la visibilidad o la iluminación del ambiente, las condiciones de las vías también van a estar entre los factores ambientales. Vamos a ver si logramos... Bueno, vieron este hecho de tránsito, la imprudencia es uno de los actos que más se puede dar. Estar rebasando en curva hace que la colisión, pero ustedes vieron las personas que iban en la palangana, cómo salen elevadas en el caso de este tipo de colisiones. Entonces, la colisión, vamos a decir que es el impacto de un vehículo contra un objeto fijo, como puede ser el muro, el poste, un árbol, como lo vimos en la primera diapositiva, o con otro vehículo, como fue el caso de este video. En estos casos, el daño del cuerpo se va a dar principalmente a la velocidad del movimiento, que va a producir una aceleración y una desaceleración. Y estos mecanismos van a ocasionar las lesiones en el cuerpo la mayoría de veces. Nos va a permitir los cambios cuantificables que van a determinar la cantidad en donde el cuerpo tolera cierta fuerza para resistir a dichos golpes. Mientras tanto, pasando ese espacio de incapacidad, ya vienen las lesiones. Dentro de las lesiones de los ocupantes de un vehículo van a variar de acuerdo a la posición del mismo. No va a ser la misma lesión, aún vayan en el mismo vehículo, no va a ser la misma lesión que tengan tanto los ocupantes como el piloto o copiloto. Las lesiones del conductor es una colisión frontal. El cuerpo del conductor se desplaza en dos tiempos. Primero, hacia adelante, con un impacto de las partes corporales anteriores o rodillas, pecho y abdomen, y luego hacia arriba y hacia adelante. Los golpes en la cabeza y rápidos movimientos del cuello. Mientras las lesiones resultantes varían en el vehículo que ha sido colisionado o la velocidad del impacto. Las lesiones adicionales van a ocurrir debido a piezas de algunas partes de vehículos que van a golpear las piernas o la parte interior del tronco. Vamos a ver si nos sale esta simulación. Pónganle mucha atención porque si se van a dar cuenta, es rápido. Para poder hacernos una idea de la violencia con la que sale proyectado el conductor de un automóvil que choca contra un objeto fijo a 80 km/h sin la protección del cinturón de seguridad, comprobemos cómo 39 centésimas de segundo después de la colisión, el conductor y su asiento avanzan 15 centímetros. 5 centésimas más tarde choca violentamente contra el volante. A las 0,92 centésimas de segundo, su cabeza embiste el parabrisas y cuando rebota hacia atrás, teóricamente está muerto. Toda la secuencia ha durado un fugaz segundo. Es fácil adivinar el destino del pasajero que viaja a su lado y el de los que ocupan los asientos traseros,
que ni siquiera tienen la posibilidad de ser frenados y acaban saliendo proyectados hacia adelante con enorme violencia. Si ustedes se dan cuenta, lo que duró un hecho de tránsito fue milésimas de segundo. O sea, en un segundo se perdió la vida del piloto. Entonces, todo esto nos puede ir afectando a la hora de una evaluación por parte del médico forense. Determinar quién iba manejando para buscar tanto los problemas civiles y los penales que pueda tener quien conducía el vehículo. Esa es la principal función. Vamos a determinar que las lesiones más frecuentes van a ser múltiples escoriaciones, equimosis en las heridas y rostros, fracturas en el cráneo, hemorragias intracraneales. Mientras tanto, vamos a tener hiperflexión e hiperextensión del cuello posterior que va a desarrollar así el llamado síndrome de latigazo. Si se dieron cuenta en la simulación, el que iba de piloto hace un latigazo, golpea el vidrio delantero, luego rebota y en ese movimiento se puede dar el síndrome de latigazo que le puede ocasionar la muerte. Las escoriaciones y heridas en fracturas expuestas, más que todo en extremidades tanto inferiores como superiores, las más frecuentes que van a estar son las fracturas de fémur y cadera, los desgarros internos, como por ejemplo ocasionados por lesiones o fracturas de las costillas y el esternón, contusiones en el pulmón y corazones y en vísceras abdominales, como también ruptura de la arteria aorta. Vamos a ver aquí, voy a tratar de ponerlo varias veces para que miren a cada uno de los pasajeros, principal el piloto, el acompañante y estos dos, aunque los demás se logran ver, pero tratemos de ver a todos ellos. Si ustedes se dieron cuenta, el piloto se duerme en ese momento, milésimas de segundo donde él parpadeó. Esta pasajero o pasajera se golpea con el pasamanos. Entonces, si se dan cuenta ustedes, el único que iba con atención puesta en lo que estaba pasando era el de rojo, que logró poner las manos en el paral. Sin embargo, todos los demás sufren por lo menos pequeños golpes por ir distraídos dentro del bus. Lesiones del acompañante y los pasajeros. El copiloto por lo general sufre lesiones similares a las del conductor, pero muchas veces son más graves las del copiloto. Los pasajeros en los asientos posteriores, por ejemplo, de un tipo vehículo sedán, en el momento del choque, se van a golpear entre ellos mismos o entre los objetos que van en la parte posterior, que siempre o casi siempre van acompañados con objetos en los asientos posteriores. Ellos pueden salir expulsados por las ventanas y esto puede ocasionar traumas diferentes y de gravedad. Si ustedes vieron en la simulación, el pasajero que iba atrás sale en forma de proyectil y va a dar también al vidrio de adelante. Y si este ya fue quebrado por el impacto en el momento del piloto, pueda salir él por ese espacio que quedó en el vidrio y va a sufrir golpes más serios al caer al asfalto.
Este es un famoso hecho de tránsito que sucedió en Ruta al Atlántico, donde un bus Pullman eh, se, se salió la parte de atrás de un tráiler y del segundo asiento atrás del piloto pasó llevándose a todos los pasajeros de ahí y ocasionó la muerte, si no estoy mal, era de 26 pasajeros. Otra vista del mismo hecho de tránsito. Otro hecho de tránsito, solo que en este caso un vehículo pequeño. Ambos pasajeros fallecieron. ¿Cómo identificar al conductor? En aquellos casos donde la colisión es violenta y que en eso lleva cinturón, siempre por razones legales y de seguros hay que identificar quién conducía. Muchas personas se han dado la tarea que cuando fallece el copiloto lo ponen como que fuera piloto y tratar de quitarse responsabilidades civiles y penales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si llevan cinturón puesto, la banda equimótica del piloto va a ser del lado izquierdo hacia el abdomen del lado derecho, mientras que el copiloto va a ser del hombro del lado derecho hacia el abdomen del lado izquierdo, si es del copiloto. Aparte de eso, las zonas equimóticas y lesiones de la cabeza y del rostro del piloto, todas van a ser del lado izquierdo. Entonces, hay que determinar bien la, la acción. Y otra que es casi que nosotros le llamamos patognomónico, o sea que es un signo que está presente en todos los casos, es la impresión del pedal del freno en la suela del zapato. Siempre va a quedar esa marca porque el mismo piloto como mecanismo de defensa va a colocar el pie con la mayor fuerza posible para poder salvar el hecho de tránsito. Vamos a hablar también de los hechos en motocicleta. La morbimortalidad de estos hechos de tránsito involucran la motocicleta, son mayores comparados a los de otros tipos de vehículos de motor. La característica de este tipo de lesiones es que es un vehículo muy inestable y es inseguro, totalmente y a todas luces. La forma de manejo de la velocidad que utilizan en estos aparatos, la forma desordenada, utilizar las motocicletas sin medidas de protección, ¿verdad? O si llevan el casco, lo llevan en el timón o lo llevan en el codo. La cantidad de personas que le colocan a los vehículos, se ponen en riesgo ellos, a sus familiares y a la vez a las terceras personas que no tienen nada que ver en ese viaje de ellos en motocicleta. Entonces, el riesgo es múltiple y elevado. La caída de una motocicleta es de gran velocidad y por lo regular produce fracturas de la calota y de la base del cráneo, especialmente fracturas en el anillo alrededor del hueso occipital. Vamos a ver este pequeño ejemplo. En este caso, si ustedes se dieron cuenta, el vehículo no impactó con gran velocidad. El que venía con exceso de velocidad era el de la motocicleta
no respetó tampoco el señalamiento y él fue el que fue a pegar con el vehículo. Entonces, si ustedes miran, todo lo que él salió fuera de su motocicleta, ¿verdad? Entonces, son aparatos que son muy inestables y que ocasionan mucho problema. Entonces, les hablaba yo de que las lesiones que se dan por trauma craneoencefálico en accidentes, en hechos de tránsito en motocicletas, vamos a tener esta quemadura, esta área de quimótica, ¿verdad? Ya en un cráneo antiguo, donde se mira primero la fractura a nivel del anillo, si ustedes se miran, y además un área quimótica donde existió una lesión al momento de sufrir el hecho de tránsito. Otro hecho de tránsito en motocicleta, en donde, si ustedes miran el casco, podemos ver lo que se encuentra en buen estado, o sea, la persona no lo cargaba. Otro hecho de tránsito, donde completamente destruida la motocicleta y el casco también en buenas condiciones. El atropello es alcanzar violentamente a personas, chocando con ellas, ocasionándole por lo general daños físicos. El tipo de gravedad y la extensión de los daños va a depender de las características morfológicas de la víctima y del tipo de vehículo que los impacte. En un adulto se describen lesiones primarias y lesiones secundarias. Vamos a ver que las lesiones primarias son causadas en el momento del impacto. Por ejemplo, la persona que es atropellada va a tener las lesiones a nivel de miembros inferiores. Esas van a ser las primarias. Mientras que las secundarias van a ser efecto secundario cuando caen después de haber sido aventadas o atropelladas. Hecho de tránsito, atropellado, un transeúnte, el automóvil se dio a la fuga, pero la persona falleció. Otro hecho de tránsito, persona que intentó cruzarse 3 vías, no llegó a la segunda vía y a el segundo carril y la persona fallece en el lugar. Van a ver 4 fases en un atropellamiento. El choque, que es el momento del impacto, la caída, el aplastamiento que se va a dar en las estructuras y el arrastre. El médico tiene que preguntarse entonces varias respuestas que tiene que darle para resolver un caso de un atropellamiento. ¿Estaba la víctima de pie o en marcha al momento de ocurrir el atropello? ¿De qué lado fue el impacto? ¿De frente, lado derecho, lado izquierdo o por atrás? ¿Frenó el vehículo? ¿Estaba la víctima en condiciones de reaccionar al momento del atropello? ¿Indicaba las lesiones la velocidad del impactante? En los casos fatales, ¿cuánto tiempo sobrevivió la víctima? ¿Estaba la persona muerta cuando ocurrió el atropello? ¿Estaba la víctima intoxicada al momento de ocurrir el hecho? Estas respuestas tiene que aclararlas el médico forense. Para que recordemos un poco esta parte.
Ese es atropello por atontamiento, ¿verdad, doctor? ¿Perdón? Ese es atropello por atontamiento, ¿verdad? Algo así, lo que hace el amor. Bueno, ¿alguna duda o preguntas? Es para que se recuerden que es viernes y que tengan cuidado al salir a la calle. Mi nostalgia me dio, doctor. Doctor, yo ¿Verdad que tengo sí? una pregunta, Sí. pero de las contusiones no sé si puedo proceder. Está bien. Sí, es que estaba leyendo en el documento que mandó que las contusiones se hacen con un objeto romo Ujú. y me preguntaba si un objeto romo es capaz de, como hubo una gráfica que nos mostró una gráfica de llaves en la que aparecía que se subdividían las contusiones en decapitación y descuartizamiento y no sé si se puede hacer un descuartizamiento con un objeto romo o una Sí se puede hacer. decapitación. Se puede hacer. Sí se puede hacer, Sí. entonces. Solo esa era mi duda por si más. Gracias, Gracias, Bueno, doctor. sí. Mira, ves, como esto, el objeto robo va a depender de la fuerza que la persona le haga al momento de llevarla en el impacto. Entonces, ahí sí va a depender mucho de de la acción y de la fuerza, ¿verdad? Entonces, usted puede usar cualquier objeto que puede decapitar a alguien. Solo que en ese caso no sería una herida, no sería como que limpio, ¿verdad? Sino que por Ah, la naturaleza el objeto se destrozaría completamente el cuerpo, no. ¿verdad? Lo que se mira son los cortes. Pero si hay cortes, entraría en alguna herida o No, no, lesión no, 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 importante. no. No, 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 porque por eso usted ocasionó una decapitación. En la decapitación usted está viendo los cortes que realizó, no, no están viendo si son cortes finos, como una navaja, un cuchillo, un gilet, o si son romos, como un machete, y si son estructuras que no son ideados para eso. Por ejemplo, un serrucho, una sierra de que es para cortar metal manualmente, que tiene un color celeste y rojo. Esta le va a ocasionar un corte y no es precisamente porque tengan filo, sino porque usted utilizó una fuerza. Un pedazo de vidrio, usted lo cortó exclusivamente para hacer una lesión y ocasiona un corte y no es porque tenga filo. Entonces es un objeto romo que usted está utilizando para hacer eso. Me queda un poco de duda, doctor. Entonces, ¿cuál sería un objeto que no sería romo? Lo vamos a ver, toda esa clasificación, todavía nos faltan por verlas. Ah, ya, sí, es que Sí, sí. sí, para comprenderlo No, tenía que no, tener un poco de contexto. sí, Gracias, no. doctor. Sí. Por ejemplo, los mayas utilizaban la piedra de jade. Ese es un objeto romo, ¿verdad? Con eso hacían y utilizaban la fuerza para hacer las armas. Gracias, doctor. Es que yo había leí también que el objeto romo era algo que no tenía filo. Entonces me Sí, quedó duda con es eso. que, es que no es de que tenga filo, sino la fuerza que usted va a ejercer sobre el objeto, sobre el cuerpo que va a ocasionar la herida. Y si tuviera filo, tendría que cortar solito, sin El, fuerza. Es que eso, el, por ejemplo, una el, mar- sierra, ¿no? sí, el martillo es un objeto romo. Ajá. Y sin embargo, han existido amputaciones con un martillo. Me imagino que sí. Sí, Gracias. hay amputaciones de dedos con martillo. Y ese es un objeto romo. Al amputar el dedo, usted ya ocasionó una herida. Entonces hay que ver los cortes donde está la amputación, cómo es la herida, si hay machacamiento, si hay deshilachamiento. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Gracias, doctor. Muy bien.
¿Qué pasó? ¿Se me vieron todos o están llorando con el último video? Quedaron muy románticos. Doctor, una consulta, así cuando es de las personas que son atropelladas y se levantan por inercia y como que tal vez pasan un tiempo y se desmayan y ¿qué sucede con ellas en su cuerpo? Pues, por qué por qué se levantan de la nada y caminan y después se desploman y así? Mire, se dio cuenta con el hecho de tránsito de la moto. El Ajá, muchacho sí. salió volando, cayó más de 30 metros de donde fue el hecho. Él trata como de levantarse y no puede porque tiene una lesión en la pierna. Las personas muchas veces, la misma adrenalina, la misma acción, el susto hace que ellos se quieran levantar o que quieran hacer. Otros porque todavía no tienen el edema a nivel cerebral. El cerebro empieza a edematizarse. Cuando se produce el edema ya severo y se instaura, o la hemorragia empieza a salir mayor cantidad de sangre, entonces en esos momentos empieza a desvanecerse la persona y se desmaya. Por eso que muchas veces si uno no sabe de primeros auxilios, lo primero que tiene que hacer es alejarse del lugar y dejar a aquellas personas que sí saben de esto, porque la mayoría lo que primero que es, le llevan un vaso de agua para el susto, y tratan de sentarlo, y tratan de hacerle movimientos, y nunca han examinado qué tipo de lesión tiene. Entonces lo mejor es... Licenciado, el vaso de agua sí no es recomendable entonces. No. Entonces lo primero que hay que hacer es dejarlo acostado, no moverlo. Si tiene compromisos en las vías respiratorias, liberar las vías nada más y esperar que lleguen los encargados de transportar el paciente, en este caso, ¿verdad? El atropellado. Cuando digo liberar las vías, significa no todos aglomerarse para ver cómo está, o menos hoy en día, ¿verdad? Que lo primero que hacen es sacar el teléfono y ir a tomar el video de la persona, sino que lo mejor es alejarse, dejar solo a una persona que lo asista para que él tenga espacio donde respirar. Licenciado, fíjese que yo tuve un accidente. Sí. En mi caso, pues también me atropellaron, pero bueno, uno no siente en el rato porque yo tuve el accidente y cuando fue todo, o sea, yo quedé tirada y yo me levanté y caminé, pero ya como a los, ¿qué? 2, 3 minutos fue donde yo sentí el golpe y ya no podía moverme. Pero muchos dicen que es porque la sangre está caliente, o bueno, no sé. No, hay sustancias como la adrenalina que lo impulsan a uno a hacer ciertos movimientos, ¿verdad? Como mecanismo de defensa. Ya cuando todo esto empieza a su normalidad y todo el cuerpo empieza a estar más o menos estable, empiezan ya los dolores, no digamos el día siguiente que queda todo adolorida la persona, ¿no? Y empiezan a aparecer algunas lesiones como raspones, equimosis, hematomas y golpes que son superficiales, ¿verdad? Pero que al final de cuentas aparecen entre las primeras 8 o 24 horas. Sí, porque, bueno, a mí me pusieron esta penicilina, pero cuando me pasó el efecto, era insoportable el dolor. No, la penicilina es antibiótico. Me imagino que le administraron algún analgésico. Y sí, cuando pasa el efecto, sí es un dolor. Y conforme pasan los días, también van apareciendo otros dolores. Licenciado, tengo una duda. ¿Sí, Gila? Gracias. Fíjese que he visto en la esquina de mi trabajo, en una ocasión atropellaron a un pobre joven motorista. Se estrelló el cuerpo salió volando, se estrelló contra el poste y cuando cayó, pues obviamente, o sea, todos sus restos se regaron en el asfalto. Llegaron a recogerlo, pero yo siempre me quedó la duda, porque las personas, eso fue en la zona 10, entonces habían negocios alrededor. Recogieron el cadáver
y se lo llevaron, pero dejaron, perdón, dejaron partes y sangre. Y la gente rápido salió a, ¿cómo se llama?, a regar, a limpiar para que ya no se viera nada. A mí siempre me quedó la duda si eso es correcto, dejar partes de un cadáver ahí en el asfalto. Pero Y dejaron sangre. sangre y piel. Y si es correcto, si no hay que recoger todo, pues, o sea, no sé, hay que recoger todos los tejidos de la persona, porque, porque, ¿cómo se llama? Incluso fue un total accidente, ¿va? Entonces el pobre muchacho, el que lo atropelló, era un muchachito, un jovencito, eh, se lo llevaron, imagino que, bueno, no, sí me imagino, ¿va? Obviamente se abrió un caso penal y me parecía a mí que parte de la evidencia había sido lavada por los señores en la calle con manguera, ¿no? No estoy si estoy equivocada. No, no, no. Fíjese que en estos casos el cadáver es transportado y hacen todas las mediciones desde el momento que frenó, que hacen cálculos de velocidad. ¿Se recuerdan ustedes de física fundamental de tercer año básico? Lo mismo hacen ellos, donde hacen velocidad inicial, es igual a velocidad final, dividido tiempo, o espacio es igual a tiempo menos velocidad inicial dividido desaceleración. Entonces, todas esas fórmulas las aplican ahí en esos momentos para determinar la velocidad del vehículo, la velocidad de la motocicleta. Esa es una parte. La otra parte, las evidencias anatómicas, ¿verdad? En este caso, las evidencias anatómicas levantan el cadáver. Partes pequeñas que quedan impregnadas en el asfalto no las van a levantar, menos la sangre. Entonces, y eso ya no es evidencia, ¿verdad? La evidencia es las fotografías, el freno que queda, el tatuaje de freno que queda marcado en el asfalto. Eso sí es la parte de evidencia. Y lo otro ya es cuestión de de los ciudadanos hacer esa limpieza, que de todos modos, siendo en la zona 10, hubiera llegado área verde a hacer limpieza del lugar. Toda vez el Ministerio Público se retira, ya se llevó todas las evidencias que ellos necesitaban. Gracias. Sí, siempre me quedó en el alma así como que, ay, ve pues cómo pueden dejar ahí todavía eso, ¿verdad? No, no. Doctor, disculpe una pregunta. Sí, Catherine. Entonces, tengo entendido yo que, digamos, así como en el video que iban en el autobús, ¿verdad? Y que unos se pegaron así contra el barandal y así. Entonces, cuando esas personas, o bueno, digamos, la que sufren la contusión en la cabeza, no hay que moverlos, ¿verdad? Porque eso es lo que siempre he escuchado, porque una vez atropellaron a alguien aquí enfrente de mi colonia y era un niño, entonces decían, no lo toquen, no le toquen la cabeza, decía, porque, pues, yo no entendí, por eso le pregunto. La verdad que toda persona que sufre un trauma, no hay que movilizarlos, porque necesitan una forma especial de transporte. Una camilla dura, arneses, ver las vías respiratorias. Eso es lo principal que se tiene que hacer y mantenerlo despierto. De ahí, movilizarlo, no hay que hacer nada, solo esperar que lleguen las unidades de socorro. Muchas veces se hacen más lesiones de los beneficios o apoyo que le puedan dar a una persona. Licenciado, y en ese caso que no pueden ser movilizados, no se puede practicar el CAB. Depende si lo necesita. Es que por eso le digo, lo principal que tiene que hacer es liberar las vías respiratorias. Si usted sabe hacerlo, hágalo, pero no lo tiene que mover del lugar. Muchas veces queda a la orilla de la calle, luego lo suben a la banqueta y lo suben como que fuera un venado cazado, ¿verdad? Entonces, ahí muchas veces se ocasiona más lesión que el que ya está instaurado. Entonces, lo principal es, primero, el que va a dar primeros auxilios, protegerse, estar en un lugar seguro. Luego, revisar las vías respiratorias sin moverlo.
ver el estado de conciencia. Luego del estado de conciencia, si está con un estado de conciencia 10 de 10, si está respirando 10 de 10 y solo se queja de dolor, déjelo ahí. No lo acomode, no lo estiren, déjelo en la posición que está, solo que él pueda estar respirando adecuadamente. Ya cuando llegan los bomberos, en este caso, ellos llevan unas tablas especiales donde se moviliza en bloque, porque tampoco ellos tienen la pericia ni la capacidad de hacer una evaluación en el lugar. En otros países, estas unidades van acompañadas de un médico, y el médico se encarga de evaluar, y él es el que hace todo el equipo, y él es el que da las órdenes para que se puedan realizar todos los movimientos. Pero en el caso de Guatemala, no hacen el examen, solo lo movilizan. Entonces movilizarlo en la tabla dura y llevarlo a un centro donde ya se encargan del manejo de ellos. Bueno, compañeros, les deseo muy buena tarde, que tengan buen fin de semana, estudien, lean bastante, y si van a tomar, no manejen, y si manejan, no tomen, y que no sea todo con exceso. Que tengan muy fin de semana, que la pasen bien con su familia y que descansen. Muchas gracias, doctor. doctor. Gracias.